El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Sean pues perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Homilía para el primer sábado de Cuaresma. Serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios. Deuteronomio 26, 16, 19. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. En el contexto y dentro del marco de la Cuaresma, sale a nosotros la palabra de Dios para impulsarnos a una vivencia verdaderamente fraterna, con una rectitud de conciencia y unas acciones que superan ciertamente a las de los escribas y fariseos, porque ya no se trata únicamente de amarnos unos a otros, sino de amar y perdonar a nuestros enemigos. En el contexto del Deuteronomio, el presente fragmento revela su carácter jurídico. Es una fórmula de tratado, una ratificación formal de la alianza. Por eso es significativa su ubicación después del cuerpo legislativo, capítulos 11 al 26, y las bendiciones y maldiciones consiguientes a la observancia o transgresión de los decretos del Señor. En el plano jurídico, en el antiguo Israel, el pacto representa la forma más radical para construir una comunión entre personas. Consiste en crear una situación en la que los contrayentes se intercambian lo que tienen de más personal y propio. Esto podemos constatarlo si leemos Primera de Samuel 18:3, 28 y 23:18. Con presencia de testigos y con un documento público, cada una de las partes propone y acepta un doble compromiso recíproco. El fragmento que nos propone hoy la liturgia presenta un particularismo tipo de pacto. No se trata de un pacto entre dos hombres, sino entre un Dios y un pueblo. Démonos cuenta de esto, caigamos en la cuenta, esto es algo muy importante. Un pacto entre Dios y un pueblo, entre el Dios fiel de Israel, el Dios misericordioso, el Dios compasivo, el Dios lento a la ira y rico en piedad, hace un pacto con su pueblo, el pueblo de su propiedad. El Dios fiel, el Dios de la alianza. Es un pacto teológico en el que los contrayentes están en distinto plano, definitivamente, de manera total y absoluta. Jamás el ser humano estará en el mismo plano de Dios y Dios en el mismo plano del ser humano. Y claro que podemos objetar, ¿verdad?, haciendo pues un paso en el tiempo y en la historia, que Jesús se ha encarnado precisamente para esto, sí. Pero aquí en la primera lectura se trata de otra visión que no está fuera de la realidad. En su sencillez, la perícopa tiene un claro significado didáctico y manifiesta la experiencia que Israel tiene de Dios. Dios no es un ser absoluto,
lejano, inaccesible. Dios es comunión, Dios es cercanía, Dios es relación, Dios es voluntad de salvación para el pueblo que Él ha elegido. Es Él quien toma la iniciativa, es Dios quien sale al encuentro, es Dios quien rescata, es Dios quien ama. Es Él quien toma la iniciativa de la elección por puro amor gratuito con el pueblo. Podemos ver Deuteronomio 4:37. Es Dios quien da a Israel la ley y mandatos que constituyen un camino de vida y un modelo de sabiduría para los individuos. Así nos lo presenta el libro de Baruch 4:1 al 4. Acoger la gracia y corresponder por medio de la obediencia a la voz del Señor es la respuesta fiel que Dios pide a Israel. No pide otra cosa, solamente que se abran, que acojan la gracia y que respondan fielmente a su invitación. Por eso, en el Evangelio nos encontramos ante la última antítesis en que Jesús, con su enseñanza de la ley, indica su cumplimiento. El libro de Levítico manda el amor al prójimo y prohíbe la venganza y el rencor contra los hijos de tu pueblo. Levítico 19:18. Por prójimo, probablemente hay que entender aquel con el que se vive, el más cercano, el que pertenece a la misma etnia. Lo añadido, odiarás a tu enemigo, no proviene del Antiguo Testamento, ni de las enseñanzas rabínicas, pero expresa en concreto el modo con que el hombre de a pie recibía el mandato. Incluso los esenios y los celotas, contemporáneos de Jesús, aceptaban esta interpretación. Jesús, por el contrario, pide una caridad sin restricciones. Siempre hay que dar un paso más allá. Nunca hay que ponernos nosotros mismos un límite en la vivencia del amor, de la caridad, del perdón. Una oración que abre y que abarque a todos, también a los que nos hacen sufrir. ¿Cómo Dios puede exigir tanto? El fundamento es el amor gratuito e incondicional que nosotros recibimos de un Dios que es Padre y que nos quiere, hijos semejantes a Él, en el obrar el bien y en procurar el gozo a los demás. Fíjense qué hermoso fundamento es este. Dios nos quiere iguales a Él en el obrar, en el amar, en el servir, en el de hablar, ¿sí? Y no solamente en eso, sino además en generar el gozo, la alegría, la esperanza a los demás. Versos 44 y siguientes. Todos los demás, no se trata de una universalidad ideal, sino muy concreta. Propone amar a aquel que no nos ama. Esto es ser verdaderamente hijo de Dios. Amar al que no nos ama. Saludar a quien nos niegue el saludo. Es lo que distingue al discípulo de Cristo de los paganos y pecadores. Y superando la tendencia humana natural y limitada, nos hace tender a la perfección con la misma medida inconmensurable del Padre, que es amor. Aquí está el camino cuaresmal, queridos hermanos y hermanas, pero aquí está el camino del cristiano, del que se descubre hijo de Dios. Llegados a este punto, carece de sentido pedir una recompensa a Dios por la observancia tan minuciosa y estricta de las normas de justicia. La gratuidad del amor se convierte en ley reguladora de las relaciones con Dios y con los hombres. En esto consiste la justicia superior que Jesús pone como condición para entrar en el reino de los cielos.
Amar hasta el extremo, amar hasta que duela, amar hasta dar la vida, amar hasta la crucifixión. Dios ha sellado con su pueblo un pacto de alianza recíproca, pidiéndole observar sus leyes y normas con todo el corazón, con el corazón, con el corazón. Jesús nos muestra la meta de esta obediencia, llegar a ser hijos semejantes al Padre, perfectos como Él es perfecto. Pero la perfección de Dios no es una inalterable serenidad, una pureza aséptica, no. A veces pensamos que la perfección de Dios, ¿verdad?, es permanecer sin ninguna alteración. No. Cristo nos revela que es misericordia con todos, gratuidad universal, bondad que supera cualquier medida humana. Por consiguiente, tender a la perfección significa conformar nuestro corazón con el del Padre, dejar que nuestro corazón lata con el corazón del Padre, permitir que el corazón del Padre abarque, cobije nuestro corazón dentro del suyo, para que latan al unísono, que derrama bienes sobre todos, sin haber distinción entre buenos y malos, justos e injustos, agradecidos e ingratos. Jesús nos manifiesta un amor similar con todos, pero no de una manera genérica, con cada uno, como una benevolencia seráfica con la humanidad. Nos dice: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Actuar con caridad con el que nos está haciendo el mal. Esto es amar de modo perfecto, ofreciendo el don más grande, el perdón. Perdón del corazón. Así nos ha amado Cristo desde la cruz, dejándonos no solo ejemplo, sino también la gracia necesaria para conformarnos a Él. No nos limitemos a lo que nos es con natural, sino benevolentes con los que nos siendo benevolentes con los que nos manifiestan benevolencia. No, esto lo hacen también de modo natural quienes todavía no conocen el rostro del Padre. A nosotros se nos ha manifestado, se nos ha concedido una gracia sobreabundante. No nos quedemos en cuestiones de mérito, no busquemos recompensas. El amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado es la más espléndida e inmerecida recompensa, de tal manera que no hay ningún mérito, sino todo amor y misericordia de Dios. Pidámosle al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre Santísima de los Dolores, la Virgen de la Soledad y Señora del Consuelo, nos conceda continuar avanzando con pasos, aunque pequeños pero firmes, en este camino cuaresmal. Paz y bien.